Beatriz Terán, administradora y parte esencial de la ICF Colombia y voluntaria en todos los temas de webinars. Nos acompaña Gustavo, quien maneja desde hace un tiempo educación continua, y a que tengo el privilegio de entregarle hoy formalmente los webinars de ICF Colombia, quien ha hecho una gran carrera como coach y quien ha decidido tomar el voluntariado desde la formación y la educación a todos los coaches, y como se están dando cuenta, a nivel global. Gracias, equipo, y sin más ni más quiero presentar formalmente a la persona que va a facilitar este webinar de hoy, Francisco Villalta, y voy a hablarles un poquito de Francisco. Francisco es coach profesional certificado PCC por ICF y actualmente se encuentra en preparación para obtener su credencial MCC. CEO, FB Coaching and Consulting, director para América Central de la Academia Interamericana de Coaches, máster en Administración de Empresa de INCAE, con estudios en posgrado en Desarrollo Empresarial y Comercio Internacional en Turín, Italia. Ha desarrollado su experiencia en el ámbito general como consultor en empresas de la región. Como coach y consultor, ha diseñado y ejecutado procesos con empresas organizacionales y ejecutivos en la mayoría de los países de América Latina, en áreas tales como desarrollo de equipos de alto desempeño, optimización de procesos, modelado de conversaciones, planificación estratégica, alineación y diseño estratégico, rediseño de cultura organizacional, alineación organizacional hacia el cliente y su servicio, desarrollo organizacional y gerencial, modelado de conversaciones, relaciones interpersonales poderosas y liderazgo, entre otros. Entre sus clientes se encuentran entidades del gobierno local de El Salvador, Costa Rica y Bolivia, simplificación y rediseño de procesos en las municipalidades de San Salvador, Soyapango, La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, Cartago y San José, en la Contraloría General de la República de Costa Rica, Nejapa Power, Grupo Agrical, SUTEC en Argentina, WWF, XSC Logistics en Panamá, USMA Panamá, Hospital Santo Tomás en Panamá, Hospital Siemens San José, Fuji Costa Rica, el Grupo Sinergia, Hacienda Pinilla, Coca-Cola Interamérica, Calzado Atlas Colombia, FIFCO, Coca-Cola FEMSA, Kimberly-Clark, Lao, Cemex, ICE, Transportes Fernández en Chile, LK en Panamá, Herbert, Novartis, Wal, Pfizer, La Nación, La Teja, Contraloría General de la República de Costa Rica y la del INPUB, Nestlé, Cajimex, América Central, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Calox, Genofam, Hotel Herradura Ramasac Investment, Venezuela, ENCAE, entre otros. Además, ha desarrollado uno de los programas más exitosos para coaches en Latinoamérica, como la certificación internacional de coaches de equipos de liderazgo en Panamá, Ecuador, México, y ahora tenemos el gran placer de entrar a Colombia desde el mes de febrero. Sin más preámbulo, Francisco, buenas noches. Gracias por regalarnos esta experiencia y la audiencia es toda tuya. Bienvenido seas. Abre tu micrófono, por favor. ¿Tienes el micrófono? Listo, perfecto. Bueno, buenas noches, mucho gusto. Antes puse la cámara para que validaran que no era un robot. Bueno, mucho gusto saludarles a las 40 personas que estamos en esto. La modalidad de que cada quien se presente, como que no nos va a funcionar dado el tiempo, pero de todas maneras, pues es sabroso ver aquí sus nombres.
nombres de algunas personas con quienes hemos compartido en diferentes espacios de diferentes lugares. Así que gracias a con aquellos que ya nos conocemos de alguna manera, con los que hemos compartido en otros espacios, y a todos los demás que han sacado un ratico para conversar en esta ocasión. Esto de tener el panel de control y estar viendo el número es curioso, porque una persona como yo que tiende a sufrir diría un amigo, de exceso de atención, no déficit atencional, puede llegar a confundirse y convertirse en un estadístico y desconectarse del tema principal, de tal suerte que lo que haré eventualmente en algunos momentos es hacerlo a un ladito para no distraerme. Y lo digo desde ahorita porque es parte de los recursos desde los cuales hago lo que hago, que tiene que ver con aquello que tengo y lo que no tengo. Lo que vamos a hacer en las próximas 2 horas, bueno, no, ya digo lo que digo, ¿no? Ustedes escuchan lo que escuchan, esto viene siendo una suerte de propuesta, es compartirles algunas reflexiones, anotaciones y probablemente atender algunas preguntas que tienen que ver con algo que me ha tenido ocupado a mí y a otro montón de gente, que es el coaching de equipos de liderazgo. Quisiera aclarar antes que no va a ser esto. Esto no es la sesión conclusiva, concluyente y absoluta de la cual ya vamos a saber cómo es. Por varias razones. Uno, porque me sé no sabedor de la verdad. Y dos, porque el espacio que tenemos es limitado como para poder llegar a una suerte de algo conclusivo respecto a la materia. Tampoco pretende ser un espacio de adoctrinamiento en el cual les digo el que sí es el enfoque de coaching de equipos de liderazgo, y esto deriva un poco de lo que les acabo de mencionar. No, en absoluto pretende ser la doctrina de la verdad. Tampoco persigue ser una presentación comercial en el sentido de venderles algo. Yo siempre creo que la gente elige comprar, por más que uno intente vender. Entonces, si no es ninguna de las tres cosas anteriores que viene siendo, bueno, es un espacio de reflexión, de compartir más que todo, en el que la reflexión, ustedes generarán su propia reflexión y sin duda alguna, algunas preguntas o feedback que yo reciba de parte de ustedes me hará también reflexionar. ¿Sobre qué va a tratar esto? Va a tratar acerca de coaching de equipos, pero ¿cómo? ¿Qué de coaching de equipos? El nombre del webinar, siempre los nombres es curioso ponerlos, ¿no? Yo he escuchado cada nombre de programa espectacular. Y hay algunos que son irresistibles, ¿verdad? Hay algunos nombres de mejórate a ti mismo. Y sí, es irresistible querer mejorarte, ¿no? O que te vendan algo que te hacen preguntas del tipo, ¿está usted seguro que ha desarrollado todo su potencial? ¿Es consciente usted de que aún hay recursos que puede poner al servicio de una gran causa? ¿Hay algún área en la que pueda mejorar? Son preguntas retadoras irresistibles como para no aceptar un programa. Pero volviendo al nombre del programa, este programa de esta charla, la charla habla un poco de coaching de equipo, de liderazgo ejecutivo, continuidad, ruptura e integrando. Pues sí, va un poco por ahí, va un poco a tratar de hacer un recorrido respecto a algunas preguntas que se derivan de la práctica del ejercicio y de la reflexión consciente acerca del trabajo de coaching de equipo, realizado en los últimos años con organizaciones como ArcelorMittal, como un grupo de televisora, que hoy tuvimos una sesión, como Amazon, como Cargill, como organizaciones de diferente tipo y tamaño con los cuales se ha trabajado en materia de coaching de equipos, y que lo que voy a hacer es conversar, tocar algunos elementos de forma, alguna parte, no sé si llamarle formativa, pero un poco con algunos modelos o algunos elementos teóricos, pero sobre todo un poco reflexionar acerca de lo que ha sido la experiencia y tratando de enfatizar en qué se parecen el coaching ejecutivo, del coaching de grupos, del coaching de equipos de liderazgo, a dónde hay una ruptura o continuidad
y al final enfocarme un poquitico más en aquello que hace relación a algo distintivo y es la actitud específica del coach en el marco del coaching de equipo. Dicho esto, entonces voy a utilizar estos recursos que ustedes están viendo. A mí me encanta esta imagen, ya que yo no sé quién está peor, el que está cayendo o el que sigue en la roca. Porque el que sigue en la roca sigue atado a su pretensión de control, seguridad o estabilidad. Y es muy poco lo que le sostiene. Probablemente el que ha sido lanzado persigue tomarse de algo en lo que confía que está. Y una cosa que yo valoro mucho de nuestro trabajo, de nuestra disciplina, es nuestro andar en el límite, nuestro caminar en el borde. Como plantea uno de mis queridos maestros, habitar ese espacio de la irreverencia gentil, el límite entre cuidar la confianza y transgredir algunos espacios que hacen posible que ese agente con el que estemos trabajando aumente el stretch, mire un poco más de sí y con ello sea capaz de encontrar recursos y elementos para moverse hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados, en la dirección que sea relevante para aquel con el que estamos trabajando. De ahí que lo que yo voy a compartir deriva mucho también de lo que a todos ustedes y a mí nos pasa todos los días. Y es en el ejercicio de nuestro trabajo como coaches, nos movemos en el límite en no pocas ocasiones. Nos movemos en el límite de no entender en algunos momentos si estamos en la vía correcta o en la no correcta, ya que la presunción de control que puede derivar de un método, de una estructura, de una estrategia de medición, no es más que una pretensión. Y mucho descansa en la percepción de nosotros mismos, en nuestra conciencia y desde ese lugar desde el cual hacemos lo que hacemos. Entonces, ¿qué les voy a contar? Bueno, un poco de lo de mí. Yo no quiero ahondar más en tanta cosa que dijo Mauricio. Lo que pasa es que tampoco soy un chavalo de 30 años y por lo tanto cuando uno tiene más de 30, o sea, 30 y 19, pues le ha dado tiempo de hacer algunas de las cosas que ha mencionado Mauricio. Y sí, a ver, soy hijo de Rebeca, nieto de María, padre de Rebeca, hijo de Francisco, nieto de Leonidas, hijo de Rebeca, sobrino de Olaya. ¿Y por qué cuento lo que cuento? Porque al final del día yo soy en mucho lo que han sido. Soy una persona nacido en El Salvador, que ha vivido en Costa Rica en los últimos 30 años, 31 años. Y eso es importante, ya que de dónde venimos define en parte quién estamos siendo, mucho de quién estamos haciendo. Nuestra estructura de coherencia, pues de alguna forma viene construida desde allá. Y resulta que yo viví en un país, El Salvador. Mi madre es salvadoreña, mi padre es costarricense. Viví en un país en el que por nuestra incompetencia para resolver las cosas desde un espacio conversacional, por nuestra incompetencia para distinguir los múltiples sistemas de los que somos parte, por nuestra incapacidad de reconocer en el otro un legítimo otro, no fuimos a la guerra, a las balas, durante muchos, pero muchos años, llegando a la friolera de más de 60.000 salvadoreños muertos. Y hoy día, El Salvador es el primero o el segundo país más peligroso del mundo, como consecuencia de la delincuencia, se dice. Esa es una respuesta fácil. Las variables que determinan eso son múltiples y el fenómeno es muy complejo. Y ahora, ¿qué tiene que ver eso con coaching de equipo? Se dirá. Para mí tiene que ver mucho, porque tiene que ver conmigo, ya que en algún momento de mi vida yo elijo que de alguna forma quiero contribuir a que eso no pase más. Y uno de los terrenos que escojo para hacerlo es el espacio del trabajo con organizaciones, del trabajo con líderes, del trabajo con equipos de liderazgo. Y esa es una de las piezas que aparece en este mando, y es desde dónde yo hago lo que hago, ya que este elemento que ahora les digo puede convertirse en un bias, puede convertirse en un prejuicio o algo incluso que vaya en contra, si no tengo claro en nombre de qué hago lo que hago. Y así es como yo llego a lo que hago.
de cómo se llega al programa de coaching de equipos que nosotros tenemos. Se llega, pues, un poco, porque a partir de eso tiene que ver los siguientes elementos que voy a compartir, se llega de forma no accidental, sino que de forma orgánica, como resultado de la práctica de coaching individual, y que de pronto te ves pensando que una cosa es igual a la otra, que papas y patatas es la misma cosa, y que sweet potato es lo mismo que una papa a la que le eches azúcar, y realmente te das cuenta que eso no es así, y a veces demasiado tarde. Al programa a partir del cual se han hecho las intervenciones que se han hecho, o incluso las prácticas que se han hecho, han alimentado el programa, pues tiene que ver mucho con la búsqueda de caminos, estrategias, recursos y metodologías para contribuir a que los equipos de liderazgo de las organizaciones, entendiendo liderazgo no solo nivel C, no solo top level, no solo los papás de los tomates, como dirían en Costa Rica, no solamente al más alto nivel, sino que en diferentes niveles de la organización, estos equipos tengan la capacidad de gestionar a los diferentes grupos de interés al interno y al externo de la organización de cara a transformar la organización, generar ese caos necesario para el aprendizaje sistémico, al tiempo de incluso mover a la organización a un punto tal de hasta cambiar la industria. Demasiado agresivo, demasiado soñador, no necesariamente. Un equipo de liderazgo bien inspirado, con una imagen clara de lo que desean lograr, confiando en su recursividad y en su vulnerabilidad, sin duda alguna los he visto hacerlo. Entonces, el programa en el cual descansan los elementos que les voy a mencionar, viene alimentado de esta experiencia. Y una experiencia que sale de preguntas tales como, mira, ¿y cómo se construye un acuerdo en un proceso de coaching de equipo? ¿Será igual que cuando se construye en el coaching individual? O, a ver, ¿cómo será el tema de las preguntas? Si como un individuo construir el acuerdo puede llevarte 30 minutos, la mitad de una sesión, y a veces yo he visto casos en que solo crear el acuerdo ha sido toda la sesión, ahora con un equipo que hay 8, 10, 12 personas sentadas al frente, ¿cómo se logra tal cosa? ¿De qué manera se puede profundizar en el ser de los seres que están ahí, cuando en un equipo hay cosas que los ejecutivos no necesariamente desean ventilar con los líderes del equipo? ¿Se hace o no se hace? ¿Cuánto de trabajo administrativo o de preconsultoría requiere un proceso de coaching de equipos? Basta con entender las 11 competencias definidas por ICF, las maestrías definidas por otras organizaciones, o las 7 competencias definidas por las escuelas de coaching ontológicas recientemente declaradas en Argentina. Al final son muy transparentes todos estos cuerpos de competencias y los códigos deontológicos. O sea, ¿será lo mismo construir la construcción de los acuerdos? ¿Será lo mismo las preocupaciones desde el punto de vista de lo ético y lo que hay que cuidar? Y créanme que algunas de estas cosas llevábamos la respuesta antes de hacer los procesos y antes de entrar a las fases. Y los otros lo hemos construido con clientes muy generosos que nos han permitido aprender con ellos sin morir en el intento. Y de esto entonces es que voy a conversar algunas cosas. Entonces imagínense este cuadro. Resulta que el cliente, Periquito Pérez, de pronto te encuentra, de pronto tu cliente es Eduardo, no sé por qué pienso en Eduardo, hay un Eduardo que te dice, mira Francisco, fíjate que, a ver, vos conoces a mi equipo, ojo, tú conoces a mi equipo, conoces la cultura de la organización, a ver, me has hecho coaching a mí durante mucho tiempo, e incluso has hecho algunas actividades outdoor, estas actividades, ¿no? De que uno se va y cruza ríos, se tira en una soga, camina en las alturas y todas esas cosas que son muy chéveres y todo, pero que bueno, pueden servir mezcladas de otra manera.
Y de pronto resulta que Francisco ha hecho varios talleres outdoor y durante un año le hizo coaching de ejecutivo a este líder. Entonces, de pronto viene este ejecutivo y le pide a Francisco que, mira, me encantaría que hagas algo con mi equipo, porque encuentro que tengo algunos desafíos con el equipo. Es más, no, encuentro que el equipo tiene algunos desafíos y yo ya no encuentro cómo lograrlos a que se muevan adelante. Reconozco la necesidad de un tercero. Entonces aquí aparecen muchas cosas frente a esta petición y frente a este escenario. Resulta entonces que por un lado Francisco hace su reflexión. ¿Conozco al líder? Sí. ¿Conozco la cultura a través del líder? Es más, en algún momento hasta un test de equipo hicimos, un 360 hicimos aplicado a este líder del equipo. Tengo una historia previa de facilitación, entonces reconozco de alguna manera cuáles son los desafíos que puede estar enfrentando el equipo y creo conocer de las dinámicas del equipo como resultado de lo que he conversado con el líder de este equipo, con Eduardo. Vean que esto nos puede llevar por el camino del salto mortal. Y la mala noticia de esto es que el salto mortal, en este caso, es un salto mortal que puede ser sin retorno, porque yo no sé si hay algo que me ataje. Probablemente, aquí empezaron a pasar cosas como la falta de una indagación previa. ¿Indagación previa de qué? Como la falta de levantamiento de información. ¿Información de qué tipo? Como la inclusión de otras perspectivas para armar el paquete, o algo tan sencillo, tan elemental como contratar para contratar. Contratar para contratar viene siendo la fase de contratación 1 del modelo de coaching de equipo que nosotros trabajamos. Y es esa parte en que contrato para ver si después contratan. O lo que dirían algunos amigos, diseñar la primera fase del proceso y no quedarnos sin cobrarla si finalmente el proceso no se hace. Cosa que es muy importante. Y claro, viene Francisco y frente a lo que este hombre dijo, hace sus números. Ok, vamos a hacer, él quiere que le apoye a su equipo, entonces seguramente él necesita apoyo individual, entonces agarro 12 sesiones en un periodo de un año para este fulano, 12 sesiones para el líder, $3,000, agarro un programa de 12 sesiones para el líder con todo lo demás que incluye, le pongo $3,000, 8 miembros del equipo, 6 sesiones por miembro del equipo, no sé por qué 6, sino las 12, ¿verdad? Pero se eligen 6, y entonces 8 personas por 1,500, 12,000 y 3,015, y algunas sesiones grupales para trabajar temas de desarrollo de competencias transversales. Y eso al final sale $20,000. Y por ahí también nos brinca otro tema, y es que eso está muy mal cobrado. Pero claro, aquello que no distingo, no soy capaz de medirlo. Si no lo distingo, no soy capaz de determinar el alcance. Si no soy capaz de determinar el alcance, puedo quedar frente a lo que el profesor Rafael Echeverría denomina un sí criminal, un sí suicida. Ese momento en que teniendo que decir que no, digo que sí. Digo que sí y no en forma de una petición que me hayan hecho. Yo me estoy adelantando con una oferta y esa oferta dibuja un sí criminal. ¿Por qué puede haber pasado esto? ¿Qué es lo que puede haber detrás de ese sí criminal? Varias cosas pueden haber detrás de esto. Una de ellas tiene que ver con distinciones. Y yo no soy ornitólogo. No sé, creo que ornitólogos se llaman los que ven aves, ¿no? Los que saben de aves. Yo no soy experto en aves. Es más, no soy experto en esas aves particulares que son los pingüinos. Los únicos pingüinos que distingo uno del otro son los de Madagascar, porque claramente son evidentes sus pingüinalidades, sus personalidades de pingüinos. Más fuera de ese ámbito no distingo uno del otro. Recientemente vi un documental en que se planteaba el tema de la relación de las madres con sus crías,
en el reino animal obviamente, y se documentaba el caso de una madre pingüino que había extraviado a su bebé y cómo recorrió centenas de metros hasta encontrarlo. ¡Qué impresionante! Eso implica tener bien claras las distinciones. En el caso particular mío, no conozco de pingüinos. Distingo a una mula de un burro por probablemente un tema de altitud, pero finalmente no, por ejemplo, no distingo entre cebra y cebra, y que probablemente son parientes equinos también. Entonces, como que hay un tema de qué tiene que ver esto de los animales, es un asunto de distinciones. No, lo que no distingo, no lo puedo intervenir. Y por lo tanto, una de las cosas que le pasa a este ejemplo del Francisco que les mencioné, que se parece mucho a nuestra realidad al empezar a trabajar con equipos, solo que desde la arrogancia no éramos capaces de admitir que no lo veíamos, que no sabíamos, sino que algo sabíamos y seguramente es duplicable lo que hago en coaching individual, sin duda alguna es extendible a lo que se hace en el coaching de equipos, pero vieran que no. Resulta que coaching de equipos de alto desempeño, coaching de equipos de liderazgo, coaching grupal, es parecido, pero diferente. Son como primos hermanos algunos de ellos, y algunos incluso contenedores de otros. Y cada uno de estos elementos, o cada una de estas modalidades de intervención, responden a hacerse cargo de diferentes desafíos de los equipos y las organizaciones según el momento por el cual estas organizaciones estén pasando. No es lo mismo llegar a resolver un tema de desempeño en un equipo que se está recién formando que ser invitado a trabajar en el tema de desempeño en un equipo ya maduro que ha pasado la adolescencia del equipo. Tampoco es lo mismo entrar a trabajar el desarrollo de un equipo de liderazgo más allá del desempeño, que implica un poco se semeja a los principios del liderazgo sostenible, del desarrollo sostenible, en tanto pensar en el hoy para también pensar en el futuro. Y entonces aparecen distinciones que si bien son parecidas, pero son diferentes. Y que, ¿cuál es uno de los desafíos que yo he encontrado? Por un lado, tener bien claro que nuestro cliente no tiene por qué distinguir los apellidos de la disciplina. ¿Y a qué me refiero con apellidos? Bueno, a veces hablamos de tantas formas de coaching, coaching ontológico, coaching tanatológico, coaching esencial, que no es lo mismo que coaching de esencia, coaching de desempeño, coaching espiritual, coaching transpersonal, coaching integral, coaching transformativo, por citar algunos que en este momento me recuerdo. Algunos de los cuales conozco, perdón, no mencioné el coaching sistémico, algunos en los cuales estoy formado y otros que tengo amigos, colegas que han sido formados y formadas en estas mismas disciplinas. Para el cliente puede ser irrelevante ser experto en lo que tú eres experto o pretender que para este o esta haga sentido el apellido de aquello que practicas. Lo que es evidente, claro y contundente para tu cliente es que hay algo que le está sucediendo y que aunque no le haya puesto nombre, necesita un acompañamiento en el que le podemos apoyar para distinguir de qué se trata. O sea que antes de diseñar algo que tenga que ver con coaching de equipo de liderazgo, es decir, cuando está el foco puesto en el desarrollo del equipo de liderazgo, cómo éste lidera y cómo cada uno de los miembros lideran, o para hacer un proceso de coaching comercial, o para hacer un proceso de coaching de desempeño que se enfoca en las prácticas de interacción y coordinación que impactan en procesos y resultados, antes de hacer cualquiera de estas cosas o hacer un proceso de coaching sistémico de equipos, que este tiene que ver con cómo construir capacidades para la gestión interna y de los stakeholders externos para que el equipo sea capaz de lograr los resultados hoy, transformarse y transformar al sistema. Antes de hacer cualquiera de estas cosas, hay un trabajo muy rico y sabroso en el que otras disciplinas han hecho bastante a la fecha. Y es
las disciplinas que trabajan en el diseño y venta de soluciones. Todo lo que es Customer Centric Selling, todo lo que es venta enfocada en soluciones, todo lo que es obsesión en el cliente, todo lo que es diseño de soluciones. Hay un trabajo espectacular hecho en estas disciplinas basado en el modelo dialógico que sirve al fin de distinguir y construir con el otro el caso. Y un error que cometía este Francisco que les mencioné, que tiene mi nombre y apellido casualmente, es que cuando se inició primero como coach individual y luego cuando empezó a hacer cosas con más de una persona a la vez, asumía mucho. Y al asumir, a todo mundo le recetaba lo mismo. Alguien tenía un problema con diseño de acciones, coaching de acción. Alguien tenía un desafío para tomar decisiones, coaching para toma de decisiones. Alguien no sabía para dónde se estaba yendo, coaching de diseño de futuro. Alguien estaba en una transición, coaching de carrera. Ojo, y para todos estos coaching servía el mismo fulano, sin indagar más, sin reconocer en qué momento específico de su desarrollo se encontraba este individuo, sin distinguir y o profundizar más en qué es lo que le estaba moviendo, sin reconocer cuáles resultados eran aquellos que le estaban indicando que había que hacer algo al respecto, sin observar y devolverle al otro aquello que se estaba viendo. Y eso mismo que pasa en el ámbito del coaching individual es crucialmente importante en el trabajo con estos agentes, toda vez que un abordaje de equipo demanda un trabajo a nivel de documentación, de formatos y formalidad, que si no lo haces bien, así como demanda tiempo, te puede generar demandas si no lo sabes manejar. Entonces, una cosa interesante que llegamos a descubrir con el tiempo es que el coaching de equipos, fuera de desempeño, de equipos de liderazgo, un coaching sistémico de equipos de liderazgo, es un coaching de liderazgo con enfoque sistémico, cualquiera que fuera el caso requería un trabajo pre y post fundamental, más grande que lo que requería los procesos de coaching ejecutivo, dándonos cuenta que no era lo mismo hacerle coaching a los 12 miembros del equipo ejecutivo que hacerle coaching al equipo ejecutivo de 12 miembros. La matemática no era igual. Y uno dice, incluso yo recuerdo haber ofrecido más de una vez un proceso de coaching de equipo porque en términos per cápita le sale más económico que hacerle coaching a los 2 ejecutivos del equipo. Mentira, no es cierto. Un proceso de coaching de equipo bien diseñado, equipo de liderazgo bien diseñado, llega a tener un costo, una inversión más profunda y con un nivel de compromiso mayor que el proceso de coaching a los 12 miembros del equipo ejecutivo. Entonces, es una cosa que se encontraba. Entonces, por un lado, la distinción de qué es coaching de equipo, qué es coaching de liderazgo, y ven que aquí tengo coaching de equipo, coaching sistémico de equipos, coaching de liderazgo, pero también hay lo que se llama team building. Y team building, ojo, la palabra lo invita a uno a pensar, building, ¿en qué pasa? Building tiene que ver con construir. Por lo tanto, el trabajo de team building hace mucho sentido en la fase de desarrollo y de construcción de las bases de los equipos. Cuando el equipo ya tiene un nivel de profundidad en su reflexión y en su conversación, el diseño de un proceso, más que un tema de team building, probablemente de profundizar en los recursos del equipo y en la reflexión para moverse más rápido hacia adelante. Entonces, esta experiencia con grupos nos llevó a darnos cuenta que algunas cosas que ya hacíamos no agregaban tanto al fortalecimiento de los equipos de liderazgo. Un trabajo de team building, llevarse a la gente todo un día completo, hacer cuerdas altas o cuerdas bajas, así fueran muchos ejercicios o pocos ejercicios, nos empezaba a dejar el sabor de que la profundización se quedaba a nivel de qué hicimos, qué pasó, y entonces, ¿y qué vamos a hacer? Y era muy repetitivo finalmente. Dijimos, bueno, no, si en lugar de hacer 6 actividades, hacemos 3, vamos a profundizar más. Sí, más se quedaba corto. Nos dábamos cuenta que no era el único approach. También éramos invitados a participar en procesos en desarrollo, en facilitación de sesiones de equipo para trabajar en procesos de grupo. Y eran invitaciones particulares en que entrábamos, ya sea desde resolviendo conflictos hasta moderar una plática de diseño estratégico
en el que lo que poníamos al servicio del desarrollo del equipo eran nuestras competencias conversacionales y metodológicas, mas no estábamos a cargo de un proceso completo de coaching de equipos de liderazgo. Pero lo poníamos en el currículum, lo poníamos dentro de nuestro background como algo que hacíamos. Hacemos coaching de equipo. Y eso no es malo, no es bueno, y no es que lo que esté diciendo yo es la verdad. Es, a lo sumo, lo que hasta este momento me parece nuestra verdad. Entonces, primer elemento por el cual podía fallar uno es no distinguir. Y no distinguir entre los conceptos. Y no distinguir, por ejemplo, la diferencia entre facilitación de equipos en un extremo hasta coaching de equipos del otro. Y no distinguir, y a la izquierda de facilitación de equipos, no distinguir, por ejemplo, training. Y a veces los procesos de coaching grupal terminan siendo procesos de entrenamiento con grupos pequeños. Y eso tampoco era. Entonces, y entre facilitación de equipos y coaching de equipos de alto desempeño, pueden emerger modalidades de coaching grupal. Entonces nos dábamos cuenta por la práctica y de una manera a veces un poco brutal, y luego, a Dios gracias, ejercitando el músculo de la lectura, que, que un grupo no era igual a un equipo. Bueno, bárbaro, ¿no? Eureka. Lo que pasa es que tratábamos las sesiones con los equipos como grupales, y aparecía esta distinción de la profesora Jennifer Britton, una canadiense muy buena que hace unas sesiones de mentoría muy chéveres. Ella es experta en el tema de coaching grupal. Tiene un libro que se llama Coaching Grupal Efectivo, muy bonito y fácil de leer, con varias referencias interesantes. Y conversando con la profesora Britton, pues ella nos enseñó acerca de las diferencias entre una cosa y otra cosa. Y digo, conversando con ella, porque es una persona muy interesante que si usted la contacta, tiene espacio en su agenda para atenderte y hacerte mentorías. Y aquí pues yo no gano un fee de comisión por referirle a nadie, ¿no? ¿Okay? Pero lo interesante era que darnos cuenta entonces que coaching grupal y coaching de equipos eran parecidos pero diferentes por algo para que los que trabajan en equipo lo tienen claro. Y es, el coaching grupal usted lo puede hacer con un grupo de personas de hasta 10, 12 personas, por ejemplo, que pueden o no ser parte del mismo equipo y que su objetivo es de orden transformacional en el ámbito de desarrollar algunas competencias que son transversales y relevantes para todos y que les permite el desarrollo de esas competencias lograr un objetivo. Y así usted tiene grupos de coaching grupal, por ejemplo, para emprendedores, grupos de coaching grupal para diseño de futuros, grupos de coaching grupal para desarrollo de competencias conversacionales, para desarrollo de competencias para presentaciones. Y es aplicar competencias de coaching y la modalidad del coaching al espacio grupal, con una característica interesante, que al ser grupal y al ser, en muchos casos, orientado a ciertos temas, como coaches nos volvemos un poco más directivos. Y eso nos exige un poquito más de estructura en orden de alcanzar aquel objetivo. Eso es una de las modalidades de coaching grupal más comunes. Hay otra que es más abierto. Y aquí el desafío es más interesante porque implica llevar a la pregunta de, bueno, ¿y en qué quieren trabajar hoy? Imagínense si con un coachee definir en qué trabajar nos lleva un rato, ahora con un grupo, demanda metodologías particulares para construir con el grupo en qué se quiere trabajar, bajo el entendimiento que todos los miembros de este grupo al inicio han acordado una serie de ejes temáticas en las cuales abordar, y sesión a sesión, igual que en el coaching individual, vamos agotando temas que nos permiten impactar en los objetivos definidos inicialmente. Pero el coaching grupal ya lo usábamos y nos dimos cuenta que era lo que más hacíamos, utilizar recursos de coaching mezclados con grupos para desarrollar las competencias. Con el paso del tiempo, fuimos desarrollando metodologías, fuimos obteniendo más recursos y fuimos armando un abordaje que recoge elementos provenientes de varias fuentes. Por un lado, seguimos los trabajos del profesor Peter Hawkins, un británico que tiene un programa de supervisión espectacular y que ha trabajado el tema de coaching de equipos con una particularidad que a mí me gusta. Oh, y que me guste a mí no tiene que gustarle a los demás, es mi problema, ¿no? Y es que es un gran investigador y un gran académico.
¿Y por qué eso me gusta? No porque yo sea académico, me encanta leer, pero a ratos me aburro. La gracia que tiene es que sus trabajos durante 30 años han servido para documentar su práctica, tanto como coach, en supervisión y observando equipos y observando practicantes en trabajos con equipos. De hecho, pues hay algún material que ya le estamos enviando como para algunas de las ediciones posteriores de sus trabajos, para que lo tome en cuenta como casos. Entonces, ese es uno de los aportantes con su modelo SEAL Clear y con las 5 disciplinas del coaching de equipos de alto desempeño, de coaching de equipos de liderazgo, con mirada sistémica. Más también traemos en el cuerpo distinciones provenientes de la mirada conversacional dialógica, de estudios de complejidad, de los trabajos de la coordinación de acciones desde don Fernando Flores hasta don Rafael Echeverría, incluyendo las miradas acerca de la empresa de estos mismos señores y del profesor Olaya, elementos que devienen del profesor Maturana, tanto en lo que tiene que ver con los principios y los principios sistémicos, pero los principios sistémicos, además de la mirada del profesor chileno, también elementos que provienen del mundo sajón, de Fritjof Capra, de Oshry, de Senge, de Hellinger, de Matías Varga y de españoles como Guillermo Echegaray. De tal manera que hay un fuerte componente sistémico, hay un fuerte componente dialógico, está la propuesta metodológica del profesor Hawkins, y todos estos elementos fueron nutriendo aquello que llegó a ser el método. Método que no me voy a poner a explicarlo ahorita, porque puede resultar cansón cuando uno no está en vivo, más porque lo que quiero referirme es a algo más diferencial al método. Pero con todos estos elementos y tiempo después de estar en la práctica, creemos mucho en estas definiciones del coaching sistémico. Y qué maravilla cuando lo distinguimos, porque cuando lo distinguimos nos damos cuenta de las posibilidades que se abren y de aquellas que teníamos cerradas. El coaching de equipo desde esta mirada, primero tiene una mirada sistémica y es un proceso en el cual un equipo de coaches, porque esa es otra maravilla, para trabajar coaching de equipo de liderazgo, es rico emprenderlo como equipo, ya que hay algunas cosas que se nos puede dificultar ver con un enfoque único, con un enfoque individual. Entonces, es un proceso en el cual un equipo de coaches o un coach trabaja con un equipo y con este equipo como un todo. Pensando tanto en desarrollar sus capacidades, tanto como para cuando ellos actúan de forma individual, separados, como cuando actúan de manera colectiva, desarrollando el liderazgo colectivo de este grupo para que este equipo de personas se comprometan en la gestión efectiva del presente y de las relaciones actuales para crear los resultados actuales y generar los aprendizajes necesarios para mantener la capacidad de adaptación de la organización, del sistema hacia futuro y, ¿por qué no?, modificar el juego. Es tremendo desafío. Y a mí me encanta más que enfocarme en cómo mejorar los procesos que no están pegando los resultados. Pero cuidado, en ocasiones el camino de entrada es este punto, porque mientras esto no lo resuelvan, no van a poder lograr lo otro. Es un poco pensando, así como está el modelo de Maslow, de los niveles de conciencia individual, de los modelos del modelo de las necesidades de Maslow, Barrett tiene un modelo de desarrollo de conciencia de los equipos, y en Bartlett. Y en este modelo se habla pues de que, a ver, hay un nivel donde lo que quiero es pertenecer, hay otro nivel que es pegar los números, y hay otro momento que tiene que ver con trascender y modificar la industria o modificar el giro del negocio. Para poder llegar a este hay que tener lo otro en paz y lo otro en orden. Caso contrario, el sistema puede disiparse. Un poco, Ilya Prigogine, este autor, este físico que ganó el premio Nobel, plantearía esto un poco desde la mirada del caos, de que el desafío de un equipo de liderazgo es crear la capacidad para llevar ese complejo a ese sistema complejo a un punto tal de disipación que lleve a que el sistema como un todo se renueve y que desarrolle las capacidades para adecuarse y adaptarse. La no capacidad de hacerlo explica por qué muchas organizaciones fracasan o por qué en no pocas ocasiones se cambia al líder de la organización, al líder del equipo.
Entonces es un juego bien interesante porque como describe un autor, es como ir a tratar de que el barco vaya a mucha velocidad al mismo tiempo que vas sacando agua del bote y al mismo tiempo que lo vas construyendo el bote. Es jugar a varias bandas. Y claro, esto que se oye tan complejo, al final del día pasa por varias cosas. Por un lado, pues tiene que ver con aplicar un método, pero pasa por comprender la dinámica de los grupos, comprender en qué momento un grupo de trabajo se convierte en un pseudo equipo y en qué momento un pseudo equipo pasa a ser de un equipo potencial a un equipo real. Pasa por entender en qué fase de desarrollo entonces está el equipo, ya que la fase de desarrollo en que está el equipo determina con cuál disciplina entrar, desde qué lugar entrar, qué recursos utilizar. Y vean que esto es diferente, parecido pero diferente a lo que hacemos en el coaching individual. Y es entonces también donde nos aparecían a nosotros, pero es que es tan parecido, sí, pero sigue siendo diferente. Es muy parecido porque con cada uno de nuestros coaches individuales llegamos a los mismos en un momento particular de su vida. En un momento particular de su vida en que se enfrenta a diferentes tipos de desafíos. Por lo tanto, lo que requiere de nosotros es construir, entre otras cosas digo, es construir un espacio que le permita distinguir, reconocer, incorporar, hacerse cargo, llevar a la acción iniciativas que sean pertinentes para su momento actual en términos de desarrollo de conciencia, requerimientos, necesidades y recursos. Aquello que no sea capaz de distinguir no va a ser capaz de tomarlo y recibirlo y ponerlo en acción, por más que nosotros creamos que lo estamos viendo. Porque el desafío es del coachee. En un equipo de liderazgo, el desafío es del equipo de liderazgo. Más aún en el caso del coaching individual, es justo la comprensión de cuál es el tema a trabajar por el proceso, de qué es lo que te está trayendo a sesiones, que apelamos a nuestra recursividad y utilizamos los recursos que mejor corresponden. De una manera más espontánea, dirían algunos. Eso es diferente en un proceso de coaching de equipos. En un proceso de coaching de equipos, de pronto tenemos, en suerte, que puede ser más estructurado la fase previa de entender en qué momento está, en qué episodio está la novela y qué debería ser cierto para, dado el episodio en que está la novela, dar un paso hacia adelante. Por lo tanto, hace sentido entender que es coaching de equipo de liderazgo, separarlo de que es coaching grupal, separarlo de que es coaching individual. Por cierto, el coaching de familia puede ser coaching de equipo, así sean 3 personas. Y es importante distinguirlo, pero además distinguir en qué momento o fase se encuentra este equipo. Porque no es lo mismo lo que necesitamos en la parte de formación, y este es el modelo de Tuchman con una variación, hay otros más interesantes también, ya que al principio, ¿qué nos interesa? Piensen, y aquí me gusta el ejemplo de Mario y María. Imagínense esta pareja de tortolitos, de novios, que están empezando a ser novios, pero empezando. Entonces resulta que María le dice a Mario, Mario acaba de dejar a María en la casa y viene María y le timbra, llama por teléfono a Mario y le dice, aló Mario, ay, aló mi amor, ¿cómo está? En Costa Rica la R se arrastra, ¿no? Y entonces le dice ella, y entre ellos se van a decir gordo y gorda. Entonces le dice él, ay, gordo, ¿cómo está, mi amor? Ya lo extraño. Ay, sí, vida, pero me acabo de ir hace 5 minutos. Ay, sí, mi amor, pero es que no puedo vivir sin ti. Entonces viene Mario y le dice, ay, mi amor, qué maravilla, mi amor, vamos a desayunar mañana. Y le dice María, ay, mi amor, usted siempre preocupado por mi salud. ¿Y cómo a qué me va a invitar? Y entonces Mario le muestra todo su conocimiento de la carta de restaurantes del gran área metropolitana de San José. Desde restaurantes chinos hasta restaurantes españoles, pasando por franceses y fast food. La chica se maravilla de todo lo que sabe y solamente alcanza a decir lo que tú quieras. Ni ella quiere lucir mal ante él, ni él tampoco quiere lucir directivo ante ella. Es una etapa muy política. Hay una preocupación muy importante de quedar bien. Es interesante, hay un temor a no salir mal en la foto. Y por lo tanto el nivel de compromiso es limitado. En un equipo también.
Por lo tanto, imagínese usted querer llegar a un equipo y llegar con ese diseño tremendamente profundo, confrontativo y brutal a partir del juicio que usted hace que como con el líder del equipo, usted trabajó hasta cierto nivel, este grupo está listo para hacer tal cosa. Y alguien puede decir, sí, mira Francisco, pero uno no es tan insensato de hacer eso. Probablemente no, más probablemente alguno nos puede haber pasado tener un diseño sin haber terminado de comprender cómo estaba el equipo y sin tener la capacidad para darnos cuenta en tiempo real cómo está el equipo. Entonces, esta primera fase del equipo demanda de nosotros o implica un comportamiento, una dinámica de la interacción más desde la punta del iceberg en el equipo, cosa de la que es interesante darse cuenta. No es lo mismo cuando el equipo empieza la fase de normalizar, que es semejante a cuando en la familia le empiezan a decir al chico a qué horas tiene que irse de la casa, a qué horas tiene que llegar, qué días puede llegar, qué días no puede llegar. Eso es muy importante, la fase de normalización. Y en el equipo es cuando nos van explicando las reglas del juego, cómo se hacen las cosas aquí, cómo se piden las cosas aquí. Y puede ser que nosotros lleguemos a un equipo que su principal desafío sea que, habiendo ya pasado por la fase de formación, no han resuelto desafíos de normalización. Y hay que empezar entonces con las conversaciones de procesos internas, cosa que tiene que ver con la disciplina 3 de los equipos de alto desempeño. Disciplina 2 y disciplina 3, la dinámica interna, la dinámica de las interacciones, la dinámica de las reglas del juego. Este equipo pasará crisis, y ya saben ustedes la historia, de la fase de storming, luego se pasa a la fase de desempeño 1, fase en la cual el equipo, la relación ha crecido en profundidad y confianza, y en el cual entonces el equipo es capaz de llegar a nuevos niveles de realización y mover la organización a un lugar distinto, con un nivel posterior de desempeño 2, y en algunas ocasiones la disolución del equipo. Pasa que las disoluciones de equipo en no pocas ocasiones se dan más rápido. ¿Cuándo se disuelve un equipo? Cuando cambian los miembros. Suena extraño, pero entonces se empieza a dar un ciclo de constante creación y destrucción de equipos. De pronto pueden aplicar algunos de los elementos que planteaba Schopenhauer respecto a la destrucción creativa. Hay un constante cierre y apertura de lazos que de alguna forma u otra va enriqueciendo el tejido relacional y que demanda, por tanto, de los líderes competencias diferentes a aquellas con las que se trabajaba hace 10, 15 años, en que la naturaleza de los equipos era más permanente y en que la preeminencia o dominancia en algunos países, sociedades e industrias de los equipos virtuales no era tan marcada como lo es hoy. Y todas estas cosas que probablemente en un proceso de coaching individual no les paramos tanta atención, si vamos a trabajar con un equipo, demanda que le pongamos cuidado. Entonces miren que por un lado de tener la distinción entre equipos y grupos, entre coaching de equipos, coaching grupal, y que coaching de equipo de liderazgo no es igual a hacerle coaching a los líderes del miembro del equipo. No es lo mismo. Distinguir que están en una fase. Reconocer que a cada fase de desarrollo también corresponde un nivel de conciencia. Un nivel de conciencia diferente para el equipo. Y por lo tanto también para las personas que están en el equipo, que pueden estar de manera asincrónica, alineados o no con la fase de madurez. Y este es el modelo de Barrett que les hablé en otro momento. No voy a entrar a profundidad de cada uno de estos, hay maneras en que lo medimos, y pasa que los equipos pueden moverse de un nivel de conciencia de supervivencia, que es un poco ser parte de, en espiral dinámica, tiene que ver con ser parte del tribu del clan, siguiendo a Becky Cowan, hasta llegar a un nivel 7 de conciencia, que es ese momento en que el equipo de liderazgo está comprometido con un propósito que incluso es más grande que la propia empresa. Pues sí, hay empresas y organizaciones que por su tamaño, su compromiso, y así lo tienen en su misión, y más que en su misión, en su ejecución, su compromiso es global. Su compromiso es con el mundo. Y eso está anclado y enraizado en el equipo de liderazgo. Según sea el nivel de conciencia del equipo, eso demanda de nosotros como coaches un abordaje distinto. No es lo mismo lo que se requiere en un grupo a donde son capaces de distinguir la naturaleza de sus relaciones entre sí y con otros cuerpos,
a lo que se requiere de nosotros cuando el equipo está comprometido con hacer una diferencia. Tienen comportamientos distintos, dinámica diferente de interacción, articulación diferente con los stakeholders internos y externos, una diferencia en las redes relacionales que manejan. Es espectacular cuando usted aplica análisis de redes sociales con cuestionarios y luego utilizando software como Usinet, por ejemplo, y luego dibujándolo con cosas como NetDraw o Payek, que usted distingue y mapea la red relacional de un equipo de liderazgo en nivel 1 y en nivel 7. Puede encontrar cosas bien distintas. Es como ver redes neurológicas de menor y mayor nivel de desarrollo. Conforme va avanzando de nivel, la consolidación de los lazos fuertes es mayor y el aumento de lazos fuera de la organización va creciendo, va aumentándose. Y eso está vinculado con la capacidad de influenciar de ese equipo. Entonces, por lo tanto, demanda en nosotros una capacidad para observar sistemas, una capacidad para observar relaciones, recursos, elementos para mapearlo, medirlo, acomodarlo y la capacidad también para poder trabajar junto a otros en estos emprendimientos. Porque una cosa que nos damos cuenta es que este trabajo de coaching de equipos de liderazgo en no pocas ocasiones requiere la participación de otros profesionales. De otros profesionales que sean capaces de proveernos con distinciones, recursos y herramientas que no necesariamente tenemos por qué saber. Y cuando yo hablo de lo que hablo, no significa que yo sea experto en todo lo que he mencionado. Probablemente puedo conversar de algunas de estas cosas de estas las hago, y en otras puedo poner términos de referencia para aquellos que sí las saben hacer. Porque cuando llegamos a un equipo, igual a cuando llegamos a un individuo, nos enfrentamos a que este agente, colectivo o individual, entonces, está enfrentando algún desafío. Algún desafío que piensen en sus procesos de coaching de equipo actuales. Sus coaches pueden estar enfrentando desafíos, retos o propuestas o diseño de acciones que tienen que ver con gestión de su identidad, gestión del sí, gestión del ser, con gestión de futuros, gestión de la acción, gestión de sus relaciones, gestión de los aprendizajes. Y vinculado con cada una de estas bolitas salen otras. En gestión de sí tiene que ver con el observador que soy, los cuentos que me cuento, mi pasado, mi historia, cómo estos me cargan, quién estoy siendo, mi mundo emocional. Se vincula con gestión de las interacciones, cómo el que estoy siendo impacta en mi red relacional y cómo desde ahí soy capaz o no de diseñar los futuros que puedo diseñar, qué recursos y aprendizajes tengo que me sirvan para la acción y en cuáles debería plantearme. Y esto se puede abrir de tantas maneras como usted quiera. Por ejemplo, lo espiritual puede estar en el ámbito de la gestión del sí. Ojo, un equipo también, cuando llegamos a él, está en medio de estas cosas. Está en medio de un desafío de quién están siendo y para qué hacen lo que hacen. ¿Quién somos? ¿Para qué somos? ¿Qué es aquella única cosa, siguiendo a Keegan, qué es aquella única cosa que si nosotros hacemos, hace un cambio significativo en la empresa, en la industria, en este sistema? O, más grave todavía, ¿qué es aquello que si no hacemos, de nada sirve que estemos ocupando una silla en el equipo de liderazgo? Yo le pregunté hace como 9 meses a un equipo de liderazgo, díganme una cosa, ¿y cuál es la única cosa por la cual hace sentido que ustedes tengan estos puestos? Duramos 90 minutos tratando de distinguirlo. Y no es que no lo supieran, es que no lo habían articulado en texto. Y qué interesante, en el momento que usted lo distingue puede apalancarlo. El equipo puede estar dándose cuenta que para mover la industria donde la quieren mover, pensando en futuro, hay distinciones que tienen y otras que no poseen. Entonces, probablemente hay un espacio de aprendizaje en que como coaches podemos contribuirles. Nos damos cuenta que para mover sus resultados, un equipo es un ente full conversacional. Su principal desafío uno de los grandes desafíos es crear aquellas relaciones que hacen posible que como equipo muevan los resultados, tanto con stakeholders internos como externos. Todos aquellos que detentan recursos que les permiten o les imposibilitan conseguir los resultados. Y ahí también tenemos una ventana de intervención. Entonces,
Cada una de estas bolitas representa un ámbito de intervención en que podemos entrar, pero que se da dado un nivel de conciencia y dado un estado de desarrollo de los equipos. Entonces entenderán, perdón por la pasada rápida de las diapositivas, entonces es lógico por qué Francisco pudo haber tenido los fracasos que tuvo cuando se enfrentaba a estos clientes. Dado que si un coachee individual también tiene estos desafíos, pues ha de ser como llegar sesión a sesión y trabajar con el equipo para ver en qué nos vamos a ocupar hoy. Y si en lo que nos vamos a ocupar hoy tiene que ver con saber quién están siendo. Eso no es algo que logramos resolver en una sesión de 2 horas o de un día. O a ver qué vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar en el diseño de en qué queremos convertir a la industria. Ah, mira tú, bueno, veamos qué hacer o qué utilizar. No. Y aquí aparecía otra diferencia. Se requieren otros recursos, otras herramientas y un proceso más estructurado para abordar estos trabajos. Y entonces nos aparecía que, y fuimos aprendiendo, y fuimos haciendo, y fuimos incorporando, y fuimos estudiando, y fracasando, y mejorando, que pensando en el tema de estas 3 peloticas, pues hay cosas, hay desafíos vinculados con lo que les he mencionado antes, que van por el mundo del método y otras por el mundo de las competencias. Por el mundo del método es el cómo hacer aquello. Y abrazamos el método SEAL Clear, que implica el trabajo de preconsultoría y el trabajo de coaching específico. Y aquí es bien importante la parte del trabajo previo. No brincarnos el trabajo previo. Y uno dice, sí, pero no nos la brincamos. Sí, más a veces puede pasar que lleguemos a pensar que es muy caro, que sería muy caro si se lo cobramos al cliente, pero sin duda alguna no les puedo asegurar que si no lo hacemos bien, el cliente nos lo va a cobrar a nosotros por no haber hecho ese trabajo previo. Y solo para mencionar estas letras por sus nombres en inglés, la C tiene que ver con la contratación 1 y es como cuando contratamos para contratar y es todo el proceso en el cual creamos los acuerdos básicos a través del que nos ha abierto la puerta para generar con la I la indagación y la investigación que nos permita distinguir los desafíos, el punto en el que esté el equipo, el mundo relacional, los resultados, hacia dónde están yendo, mapear la organización y llegar a la D, que es de diagnosticar para generar una propuesta ya de trabajo que nos lleva a la segunda C, que es la contratación 2, que es junto al equipo validar el qué se va a hacer. La L tiene que ver con listening, con escuchar, y ya es el ir observando en la marcha, en las sesiones con el equipo. La E tiene que ver con experimentar. La A tiene que ver con agregar, sumar cosas. Y la R con la reflexión y recapitulación. Pero como les dije antes, no iba a abundar en el método, porque el método tiene su propia manera de verse y lo que a mí me parece más importante enfocarme es lo que viene después de esto, porque es algo en lo que sí hay una continuidad importante con el trabajo de coaching individual. Entonces, con respecto al método, hay varias cosas que nos suman para poder hacer esto. Por un lado, el modelo SEAL como ruta de trabajo, el modelo de 5 disciplinas, todos los recursos para generar conciencia, por ejemplo, el modelo de inmunidad al cambio aplicado a equipos, formatos y modalidades de talleres que conocemos, del diálogos apreciativos, de Open Space, del modelo del anfitrionaje, del trabajo con Process Work, todo lo que son recursos dialógicos y corporales, las tipologías de conversación como método, recursos provenientes del análisis de redes sociales y todo aquello que propone, por ejemplo, órganos como ICF aplicados para el coaching individual que se pueden aplicar y extender para el coaching de equipos. Y a nivel de las competencias, pues sí, hay un camino a recorrer que nos ha servido y que sigue siendo relevante y que algunos de estos pues guardan continuidad con respecto al coaching ejecutivo, que son, por un lado, las 11 competencias según ICF, pero desde el ente de la mirada de equipos, la escucha a profundidad, el saber preguntar, la capacidad de sistematizar, analizar,
capacidades de toma de decisiones, capacidad de formular propuestas y también el diseño de talleres que lo había mencionado allá. Estas son competencias que junto a un método lo podemos aprender y si lo aprendemos y lo vamos practicando, sin duda alguna nos va a ayudar a ser más efectivos en nuestro trabajo como coaches de equipos de liderazgo. Más a donde yo distingo o a donde nos parece que hay un trabajo muy lindo por hacer o seguir haciendo y que lo vamos descubriendo, tiene que ver con las competencias ampliadas por un lado, pero con lo que algunos autores dan en llamar las actitudes del coach de equipo con mirada sistémica. Y aquí es donde nosotros consideramos que hay una continuidad y ruptura importante con el ejercicio del coaching individual, teniendo bien claro que todo aquello que aprendemos y que vamos adquiriendo en el ejercicio del coaching de equipos, sin duda alguna, suma mucho para el trabajo luego individual con ejecutivos, con líderes. Y quiero referirme a estas 13 actitudes. 13 actitudes de las cuales se pueden derivar, diversidad de prácticas y o comportamientos vinculados que terminan amarrando con competencias y que si nosotros vemos pueden estar vinculadas tanto estas actitudes tanto con el código de competencias como con el código deontológico de ICF en este caso. Y voy a referirme a ellas sin pretender que sea exhaustivo para dar un espacio a sus reflexiones, sus comentarios o sus preguntas. Espero no haberlos aturdido. Probablemente yo sí me habría aturdido a mí. Y un poco hablar de las actitudes del coach sistémico de equipos. Por un lado es evidente, bueno, no sé si es evidente, pero por las cosas que he mencionado, yo me fui dando cuenta que era evidente, ahora sí, la percepción relacional. La percepción relacional entendida con la capacidad para reconocer patrones relacionales. Y aquí todas van relacionadas con todas, son como las muñecas matrioscas. La capacidad de reconocer las múltiples relaciones en distintos niveles. Las relaciones suyas con cada individuo, las relaciones de cada individuo con cada uno otro, la dinámica de las interacciones, ese mapa relacional que usted va generando en su mente de lo que sucede en ese equipo. La dinámica relacional de ese equipo en el sistema como un todo y el impacto que tiene este equipo en el sistema como un todo dado ese tejido relacional. ¿En cuántas ocasiones nos puede haber pasado? Bueno, no digo nos puede, me ha pasado o me pasó al inicio de la práctica y no es que ahora no, pero procuro ser un poco más asertivo de al no darle más espacio al mundo relacional del coaching, más allá de los lazos fuertes, perdíamos la capacidad de reconocer las áreas de influencia de este líder. Ahora piénsenlo en un equipo. Cuando en un equipo el mundo relacional deriva de no solo las relaciones entre sí, sino que las relaciones de cada uno con su mundo de stakeholders y además las relaciones del equipo como un cuerpo con los stakeholders. Eso genera un entramado, un poder y una capacidad de influenciar importante. Un espacio en el cual hay cosas que aportar como coaches para develarlo, para facilitar que se revele tal dinámica y tal mapa. Esa es una actitud importante, una actitud que tiene que ver con la percepción relacional, darnos cuenta, reconocerlo. Otra, estar SL se me fue, estar al servicio del todo. Y esto es como un mandato. Es un poco confiar en la recursividad del individuo, aquí es confiar en la recursividad del sistema. No nos están invitando para que arreglemos nada. No. Y si nos lo piden y nosotros lo creemos, nos lo van a cobrar si no lo hacemos. Dime a lo que te comprometes y sabré en qué puede fallar. Entonces, estar al servicio del todo es muy importante en esto. Como coaches de equipo, estamos al servicio del propósito mayor, que es el sistema organización, el sistema equipo de liderazgo, por encima, oigan, por encima de los individuos
que son miembros del equipo. O sea, no nos importan los individuos, claro que sí, pero el agente con el que estamos, desde el cual estamos trabajando, es el equipo. Y la relevancia de los individuos hace relación a su rol dentro de la dinámica del equipo y cómo desde ahí lideran y transforman a este sistema. Entonces, esto es bien importante tenerlo claro porque se puede caer en un problema ético si no lo tenemos claro. Porque si esto no lo tenemos claro, nos termina llevando a que uno se pregunte, ¿y cómo hago para poder hablar con el equipo de verdades sin traicionar la relación de confianza que tengo con el líder con quien trabajé un año? ¿Cómo hago para rayarle la cancha al líder e instarlo e crear y promover un espacio de participación, de alta participación e inclusión de todos los miembros del equipo sin que ello me lleve a generar tensión con algunos miembros? Vean que detrás de esta reflexión está el juicio de que yo lo genero. Entonces, un poco revisar desde dónde estoy haciendo las cosas también. O sea, ¿estoy al servicio del todo? ¿Lo tengo claro o es de la boca para afuera? ¿Cómo sé yo que estoy al servicio del todo? ¿Qué debería ser cierto? Y aquí hay algunas prácticas como, por ejemplo, a ver, si usted no le va a hacer, si no se le va a hacer coaching ejecutivo a todos los miembros del equipo de liderazgo, no se le hace coaching individual a ninguno, como parte del proceso de coaching de equipos, porque un proceso de coaching de equipos de liderazgo puede o no tener procesos completos de coaching ejecutivo para los miembros individuales. Y puede o no tener un número limitado de sesiones, pero parejos para todos. Y a veces es muy conveniente en ocasiones que ese coaching individual, cuando se hace, no lo haga aquel que está liderando el proceso de coaching de equipo de liderazgo como un todo, porque somos seres humanos. Y en el momento en el que yo digo, yo eso lo puedo controlar, esa es mala señal, porque el decir eso probablemente es una señal de mi temor a caer en algo que pareciera que ya empecé a caer. Entonces, estar al servicio del todo es fundamental. Y eso se deja claro desde el principio del proceso cuando converso con todos los miembros del equipo de manera individual. A todos les aplico la misma prueba, con todos tengo el mismo tiempo, a todos los considero por igual. En el agreement del proceso está bien claro al servicio de qué se está bien claro las normas de confidencialidad y qué de lo que se trabaja ahí no puede salir bajo ninguna circunstancia de ahí y las consecuencias para el coach de que aquello pase y también para los miembros del equipo. Entonces, de estar al servicio del todo, se genera por un lado un compromiso de uno respecto a una forma de estar, pero por otro lado ya de orden procedimental y administrativo. El punto 3 está vinculado con el punto 1 y los anteriores, pues claramente, así como es la percepción de las relaciones, también de los múltiples sistemas que están vinculados entre sí como parte de este todo. El punto 4, no sé a quienes conocen al trabajo el trabajo que hacen algunas de las personas hay varias personas que hablan de eso, los que trabajan en Process Work o los que trabajan con tecnologías de espacio abierto o con constelaciones o el profesor Otto Scharmer cuando hablan del campo, escuchar el campo, y tiene que ver mucho con agudizar el músculo de la percepción, el músculo de percibir, darnos cuenta que algo sucede. Tiene que ver con tener la capacidad de conexión con nosotros mismos para reconocer patrones energéticos. No significa convertirnos en pitonizos y en yo sé lo que está pasando. No. Es darme el permiso de distinguir en mi cuerpo, que hay señales que van más allá de aquello a lo que le puedo poner nombre. Y que lo que sucede son cosas que emergen de la dinámica relacional de ese grupo, dado los sistemas de los que son parte, y que lo puedo dar cuenta si estoy al servicio del todo. Y eso implica también entonces ponerle atención a todo esto que va emergiendo, lo que va emergiendo en la marcha. Y es el punto 4 que me había pasado al 5 directamente, y Otto Scharmer habla de aprender desde el futuro que emerge. Tiene que ver con escuchar el campo. Aprender desde el futuro que emerge implica, diría yo, caminar sin banderita de verdad. Caminar con la presunción de incertidumbre. Conozco un método,
tengo unas pautas, hemos hablado de cosas, pero estoy al servicio de lo que está sucediendo, no anclado en lo que ya sucedió o en lo que quiero que suceda. Y esto es algo que lo practicamos en el coaching individual. Y cuando somos bien evaluados en las conversaciones de supervisión o de mentoring, tiene que ver mucho con nuestra capacidad para percibir, de darnos cuenta, con no anclarse en lo que queremos que pase, sino que en construir junto al otro, y a partir de eso que se va construyendo, darle un lugar a lo que va emergiendo. Mas estos 5 puntos no serían posibles sin el sexto, presencia. Y aquí es una presencia particular. Hay maestros de la presencia. Los niños son maestros de la presencia. La presencia aquí, de pronto como que el nivel de la misma es como más, se escala, ya que es estar presente para darme cuenta de en qué está aquel al que estoy mirando en este momento que digo X cosa. Presencia para percibir lo que está pasando entre dos. Presencia para percibir lo que está pasando en el subsistema que es este equipo. Presencia para distinguir lo que está sucediendo en el todo vinculado con el equipo. Y la presencia nos la pueden decir, que la desarrollemos, nos pueden dar un método, más es algo que solo cada uno de nosotros puede distinguir, que está profundizando o no en ello. Por eso es que me he fijado al final en estas partes, porque para mí algo fundamental del trabajo con equipos y de lo que nosotros enfatizamos en el trabajo con los equipos y en el trabajo con coaches en sus procesos de formación en coaching de equipos, es el tema de la presencia. Claro que le damos un lugar importante a todo esto, sí, más nos interesa en las prácticas observar todo eso. El tema de la presencia, el permitirnos ver lo que va sucediendo. Si en el coaching individual los resultados son del cliente, claramente en el coaching de equipo son de este cliente que es más complejo y que demanda un abordaje distinto de nosotros. En coaching hablamos de la competencia de crear confianza, que de alguna manera pues tiene que ver con confiar en el coach y su recursividad, confiar en ti y confiar en la relación. Aquí también hay que confiar. Y desde la presencia, escuchar el campo, a ver, sin que suene místico, pero darle un espacio al misterio. Hay cosas que se nos revelan cuando estamos presentes y atentos. Y eso puede dar lugar a que resonemos con los otros. Piensen en esas sesiones de coaching individual o en trabajos con grupos y equipos, donde ustedes se han sentido completamente alineados. Eso de alguna manera habla de resonancia. Habla de estar vibrando a la misma frecuencia con los otros. Desde este lugar de escuchar el campo, desde esta presencia, desde resonar, desde esta conexión con aquello que es más grande que el uno a uno, nos podemos dar el permiso de ir más allá del dilema y abrazar el trilema, abrazar el tetralema. El dilema es la mirada de esto o aquello. ¿Qué tal si es esto? Puede ser A o B. Ahí tenemos 2 opciones, pero también puede haber una tercera opción que es tanto A como B. Hay una cuarta opción que es ni A, ni B, ni A ni B, sino que algo diferente a las 3 anteriores. Y puede haber una quinta que implica cambiar completamente el juego. Y este es probablemente uno de los grandes aprendizajes o de las cosas por las que uno disfruta mucho cuando trabaja con individuos, que yo disfruto mucho cuando trabajo con individuos y cuando se logra con equipos, que es la capacidad del equipo de ver más allá del dilema. La capacidad del equipo de ir más allá de las soluciones normales, que tiene que ver con la capacidad de aprender y abrir el juego permanentemente. Eso es espectacular. Es esa capacidad, uno en el deporte sería como esos fulanos, esos extraordinarios pasadores, mediocampistas, que tienen la capacidad de colocar la pelota en el pie del jugador que esté en la delantera, independientemente de donde esté. Es esa persona que sabe colocar la pregunta y que le preguntas, ¿y cómo lo haces? No sé, nada más la hago. Tiene que ver con los elementos anteriores y con su compromiso con ese todo que va más allá de un resultado en particular y de A o B, una mirada más holística, más integral. Otra actitud es la práctica reflexiva para contribuir al aprendizaje.
aprendizaje para el equipo. Y el aprendizaje clave, el aprendizaje fundamental es la quinta disciplina dentro del modelo del profesor Hawkins. Y es una disciplina fundamental. Podemos trabajar en que el equipo tenga bien claro su mandato, en que el equipo tenga bien claro sus reglas del juego y operación, en que el equipo sepa cómo llevar a la práctica sus reglas del juego, en que el equipo gestione de manera inteligente y altamente efectiva su red de stakeholders. Mas si el equipo no aprende, no reflexiona de lo aprendido y no reflexiona de la reflexión, el proceso se queda corto y no logran moverse a un punto tal en que no te necesiten. Mas para hacer esto, también se requiere una actitud de aprendiz permanente. Y yo creo que en eso, los que nos dedicamos a esta disciplina, yo creo que tenemos mucho de esto. Llamémoslo como lo llamemos, mas somos aprendices permanentes. De pronto sale un curso que tiene que ver con arquetipos, celtas y personalidades, y lo tomamos y le encontramos sentido a las imágenes y lo relacionamos con otros modelos. O hay un nuevo lanzamiento de unas pruebas psicométricas, vamos y las tomamos y vemos qué hay ahí. O hay el lanzamiento de una nueva metodología de coaching y vamos y la buscamos. Y qué maravilla el ejercicio del aprendizaje permanente, ya que probablemente eso es algo, si es fundamental para nosotros, vamos a distinguir cómo contribuir a que siga siendo fundamental para los miembros de ese equipo. Y la 13, jóvenes aún, pues se parece mucho a los principios toltecas del doctor Ruiz, ¿no? De hacer siempre lo mejor. Y aquí tiene que ver con varias cosas de lo anterior. Tiene que ver con soltar la presunción de que si en coaching individual no depende de nosotros, ahora en coaching de equipo no depende de nosotros. Claramente, poseer una estructura metodológica es fundamental. Tener los conocimientos es clave. Ser capaz de generar un camino es crucial. Saber construir al inicio el engagement va a ser básico para el resto del proceso y que no se nos caiga. Haber desarrollado el expertise en la práctica del coaching individual es necesario. Distinguir cómo se diferencia una disciplina del otro también. Leer el estado de desarrollo de los equipos, importante. Sus estados de conciencia para reconocer cómo entrar. Y en todas estas cosas nos interesa a nosotros trabajar y lo trabajamos. Mas creemos que al final del día, como decía Antoine de Saint-Exupéry en su libro, las cosas esenciales son invisibles para nuestros ojos. Y mucho de esto es, entre comillas, invisibles. No se revela a menos que nuestros ojos, a menos que cuerpo, sean capaces de distinguirlos y estén prestos a distinguirlos, teniendo las distinciones que mencionamos antes, método y eso, pero sobre todo estar presente, tener bien claro al servicio de qué estamos, distinguir desde a dónde, distinguir para qué, al servicio de qué estamos, al servicio de quién actuamos cuando hacemos el coaching de equipos. Desde la mayor humildad y el abandono de la pretensión de saber. Porque todo esto que yo he contado ahorita, a ver, tiene que ver mucho con lectura, sí, pero sobre todo con práctica, con golpes, con accidentes, con logros, más nos ha funcionado hasta ahorita y no significa que sea la verdad absoluta y que mañana, media mañana, después de un trabajo con un cliente, no sea modificable dentro de esta estructura dialógica que es la interacción con equipos y personas. Entonces, desde el abandono de la pretensión de saber lo que el otro necesita, confiando plenamente, así como en el coaching individual, en la recursividad de la gente, en el misterio de aquello que es capaz de emerger y que al final remite a una forma particular de habitar el espacio, en el que mucho de la diferencia tiene que ver con las actitudes, con las competencias de confianza, de presencia, de escucha,
de indagación, de creación de conciencia, de invitación a generar caminos de acción, pero a un nivel escala ampliado y amplificado. De ahí que, como para ir cerrando, amarrando y abrir algún espacio por si hay algunas preguntas o inquietudes, aclarar o aportes también, pues para nosotros el tema es diferenciable claramente el coaching ejecutivo de liderazgo, del coaching grupal y del coaching de equipo. Por escala, por número, por tamaño y también por objetivo. Y además, porque demanda una presencia ampliada, el ejercicio de las competencias de una forma mayor profundidad, algunas de ellas. A ver, entendido esto como que hay más focos de atención. Y además, que por su naturaleza y complejidad, el coaching de equipos demanda un trabajo administrativo de creación de acuerdos, de seguimientos y de incorporación de herramientas que requiere entrenamientos, puesta en práctica, método, más sobre todo, requiere probablemente de las mismas actitudes y algunas nuevas que nos llevaron a hacer lo que hacemos. En nuestro creer que podemos hacer una contribución a que individuos, equipos y colectivos sean capaces de alcanzar niveles de efectividad, plenitud, felicidad superiores a aquellos a los que hoy día están. Nuestra creencia en nosotros en que podemos aportar desde la más profunda humildad, desde el espíritu de aprendices y confiando en el otro. Y nuestra actitud de servicio a esta causa. Si eso que nos trajo a la disciplina en la práctica individual, lo seguimos también reflejando en el coaching de equipos, y a eso le arreglamos otras competencias, le sumamos método, le sumamos herramientas, sin duda alguna podremos seguir haciendo las diferencias. No quería explicarles, atiborrarlos con un método fase 1, herramienta 2, porque para eso probablemente hay otros espacios, otra forma de hacerlo. Y lo que quería pues era referirme a por qué lo vemos parecido, en qué lo vemos parecido, qué es lo que nos trajo a hacer esto que hacemos, cosas que hemos aprendido, qué vemos por el lado de las competencias, qué vemos por el lado del método, cosas que nos hemos dado cuenta que es importante tomar en cuenta, valga la redundancia, pero recalar en que al final lo verdaderamente importante es invisible para los ojos. Y es aquello que llevamos al espacio presente cuando estamos presente al servicio de algo más grande que el mismo servicio de coaching. Con esto cerraría mi parte. Les cedo, lo que les diría es que si tienen alguna pregunta o algo que quieran comentar, pues lo anoten en el chat y yo voy leyendo y lo vamos conversando si tienen a bien. O no sé si Mauricio tú quieres tomar esa parte y me lo vas pasando. Perfecto, Francisco, te apoyamos con esa parte. Pueden ir escribiendo sus preguntas, las voy leyendo y Francisco le va dando ritmo. Parece que fui muy efectivo o los dormí. Bueno, hasta el momento nos dicen qué maravilloso escucharlo, absolutamente maravilloso e inspirador, Sonia Díaz. Mi pregunta va en torno a la gestión de cambio y crisis en los equipos. ¿Cómo? Perdón. Mi pregunta va en torno a la gestión de cambio y crisis en los equipos. ¿En qué medida el coaching de equipos puede apoyar? Nos pregunta María del Carmen. Gracias, María del Carmen. O sea, mira que
el coaching de equipo ciertamente es un recurso para apoyar a aquellos equipos que justamente están emprendiendo, liderando procesos de cambio organizacional o que están enfrentando algún conflicto. Justamente una de las cosas importantes que hacemos, bueno, que se estila hacer o que algunos otros hacen es, primero, pues distinguir las causas, el origen de los conflictos, que puede estar en alguna de las disciplinas. Puede ser que no tengamos bien claro el mandato, puede ser que el equipo no tiene su acto fundacional bien claro, puede ser que las prácticas, los procedimientos que tiene el equipo para regularse estén funcionando, o que esto sea un conflicto no dentro del equipo, sino que del equipo con el resto del sistema por su incapacidad para crear lazos y hacer muy efectivas las redes y las interacciones con el resto de las unidades y personas relevantes dentro de la organización. Entonces, ciertamente es un recurso que utilizamos, ya que un equipo, a ver, el conflicto es algo que está presente todo el tiempo. Y en algunas ocasiones lo que sucede, nos pasó en una ocasión con un equipo de una compañía que está en el rubro del acero, que la pregunta empezó inocentemente con, no, fue de esos comentarios, de esas preguntas que disfrazamos como comentarios, ¿no? Que en una supervisión, en una evaluación de mentoría nos la castigarían, pero aquí era como un tema para retar. Fue, a ver, al parecer este equipo no tiene conflictos en esta organización con nadie. Y no tienen idea de todo lo que generó. Finalmente constelamos algo, constelamos a la organización como un todo, con un formato de constelaciones estructurales, y emergieron varios conflictos a los que se les pudo poner nombre y a los que se les pudo establecer trazabilidad. Y ya con la distinción y el ejercicio posterior reflexivo, pues el equipo se puso en modo competencias 8, 9 y 10, 9, 10 y 11 para generar acción. Entonces sí, el coaching de equipos contribuye a estos procesos, María. Gracias, Francisco. Sandra Wilman nos pregunta, cuando hablamos de las etapas de los equipos, podríamos decir que cuando hay ingresos de personas nuevas a los equipos, hablamos de un quedarse de nuevo en etapa de formación y desde ahí intervenir. A mí me encanta esta pregunta y la relaciono, a ver, perdone la relación, hay una modalidad de danza extática, los 5 ritmos de Gabriel Roth, que en los programas lo utilizamos para distinguir en cuerpo las fases de desarrollo de los equipos. Y yo siempre he tenido la hipótesis de que dentro de cada una de las fases del movimiento con los 5 ritmos, dentro de cada una de las fases, dentro de un ritmo lento, dentro de un ritmo fluido, por ejemplo, puede haber un poco de caos, un poco de staccato, un poco de lírico. De pronto solo yo me estoy entendiendo eso que estoy diciendo, pero lo digo de pronto para prepararme para la respuesta, y es, sí, ¿qué es lo que pasa cuando una persona se va? Se dice, o se ha venido diciendo, que el equipo cambia cuando cambia el objetivo o cuando cambian los miembros. Y claro, hoy día tenemos situaciones en que te están cambiando muchas veces a compañeros de equipo y te están cambiando, en algunas ocasiones te pueden estar cambiando el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imaginémonos, porque esto es muy casuístico, entonces imaginémonos, voy a dar 2 casos. Uno, que yo entro a un equipo en que vienen estables, tienen ya varios meses de estar juntos, hasta años, y empezamos a trabajar. Y que a medio camino entra una persona nueva. Entonces, a ver, en ese espacio, el equipo probablemente ya tiene bien claro su mandato, tiene sus reglas del juego, sus prácticas definidas, pero dado el mundo, la dinámica de las interacciones, la dinámica relacional, la entrada de una nueva persona implica tejer relaciones y construir niveles de confianza que no existían previamente hasta que esta persona entra al equipo. Y eso, de alguna manera, puede ralentizar la efectividad del equipo, salvo aquella que ya está arreglada o definida por procedimientos y prácticas, y que independientemente de los nuevos miembros, puede no verse afectada. Pero ¿qué cosa sí se va a ver afectada? Pensémoslo un minuto, en las reuniones del equipo.
que dado el nivel de confianza de los miembros del equipo a la nueva persona y viceversa, las piezas de información y de reflexión que se traigan a sesión puede ser que no lleguen al mismo nivel de profundidad que había con la persona previamente, independientemente de la madurez de quien llega. En este caso, es muy importante haber incluido dentro de los principios del equipo, y eso nos pasó en una ocasión, incluimos dentro de las prácticas del equipo todo un protocolo para inducción del equipo a nuevos miembros del equipo, de tal suerte que la curva del aprendizaje para llevar a esta persona a más rápido por las diferentes fases, que el camino se acorte. Esa es una forma, y entonces sí se afecta el desempeño del equipo, y no es que todo el equipo vuelve a ver, de alguna manera todo el equipo nuevo, el equipo con la nueva incorporación, de alguna manera vuelve al forming, pero más como de alguna manera como de validación del forming, dándole la bienvenida a la nueva persona y contribuyendo a que éste se pase por el cuerpecito los aprendizajes del equipo siguiendo una curva de aprendizaje. Otra cosa que puede suceder es cuando tú eres invitado a un equipo en el que acaban de darse cambios. Ahí es una realidad diferente porque justamente, bueno, primero vas a ser, es más que una realidad, es una realidad diferente porque es un caso distinto, más ahí va a depender mucho de cuánto haya avanzado el equipo precedente en la construcción de estatutos, de acuerdos, de prácticas, para reconocer de qué manera el proceso de coaching de equipos contribuye a que el nuevo entrante se vincule más o más rápido se alinee con la organización. Pero aquí yo quiero dar otro alcance adicional y que me pasa cuando me pasa algo parecido a como cuando hablamos de los apellidos de las formas de coaching. Y es que para el cliente es importante distinguir en qué punto está de su desarrollo, sí. Más, cuando hacemos este trabajo, uno de los aprendizajes fundacionales para nosotros es que el equipo sea capaz de estar consciente de su nivel de conciencia, de cómo están marchando sus interacciones, su capacidad para observar su desempeño y de cómo se van moviendo hacia el lugar que han definido que se quieren mover, independientemente de que le pongan fase 1, fase 2, fase 3 o fase 4. Porque si no, podemos caer en la trampa de creer, que puede ser que por ahí también venía un poco la inquietud, puede ser en la trampa de creer que este es un proceso continuo y lineal. Y yo creo en esto más bien que es como espirales de pronto. Que hay momentos en que el equipo se vuelve a refundar, mas ya hay algunas espirales previas, algunas vueltas previas que hacen que esta fundación no sea igual a la fundación de 3 anillos anteriores. Por lo tanto, un desafío pasa por construir capacidad de observarse, de observar cómo están interactuando, conversando, resolviendo y desempeñando para trabajar en el orden de ir fortaleciendo tal cosa y no de moverse de una etapa hacia otra. Porque al final del día, a este equipo de liderazgo se le va a premiar por cumplir el mandato con aquellos que le han dado la comisión, por transformar una industria, por pegar los resultados, no por convertirse en un equipo de alto desempeño. Gracias, Francisco. Nos pregunta Jorge Hernán Mejía, realmente espectacular. ¿Hay alguna diferencia cuando no estamos hablando de una empresa, sino de una ONG, una fundación, una iglesia o en general algún tipo de comunidad sin ánimo de lucro? En absoluto. Bueno, un equipo, es un grupo de personas vinculadas con un fin determinado, del cual han de dar cuenta a un tercero o frente a ellos mismos y que eligen actuar de manera voluntaria para lograr tal cosa. Y eso aplica para una iglesia, aplica para aplica para la directiva de una asociación comunal, aplica para una familia, para una ONG. Es completamente abierto, ¿verdad? Gracias. Mm,
Fabiola María Betancourt nos pregunta, nos dice, muchas gracias. Cuando hace coaching de equipos, ¿también utiliza el mentoring de equipo? A ver, el mentoring de equipo, y qué bueno que hacen esa pregunta, porque en un proceso de coaching de equipo, de liderazgo, usted incluye recursos provenientes de otras disciplinas y los pone al servicio del objetivo del coaching de liderazgo. Eso puede implicar que en algunas sesiones, luego de observar la interacción, tu rol sea entregarle al equipo un feedback de cómo el equipo se ha gestionado a partir de lo que habían identificado como más relevante, ilustrar los comportamientos no alineados y, ¿por qué no?, retar para la generación de ideas de cómo pudo haber sido diferente. Entonces, sí hay espacio, pero el mentoring al equipo como parte de sesiones del proceso de equipo. Entonces, sí es algo que se incluye, ¿verdad? Y ojo, y aquí es algo también muy importante porque, a ver, uno no necesariamente anda vendiendo coaching de equipos de liderazgo. Uno lo que escucha es, tenemos un desafío, Francisco, hay cosas que no están saliendo como queremos y tal vez vos conoces a alguien que nos puede ayudar o tal vez nos podrías ayudar con otra gente. Desde ahí se empieza la indagación para entender. Y puede ser que al final la propuesta que usted mandó no diga proceso de coaching de equipos de liderazgo sistémico. No, va a decir proceso de aprendizaje o fortalecimiento para el equipo de liderazgo o de la excelencia a la grandeza organizacional, programa de desarrollo de equipos. O sea, al final el cliente lo que le interesa es lograr X, Y, Z. Por lo tanto, en las sesiones de coaching de equipos apelamos a recursos que vienen del mentoring, recursos que vienen del team building, pero al servicio del objetivo del equipo. Entonces, esto también le genera un sabor diferente al asunto, porque implica, y es algo por las razones por las que a mí en lo personal me gusta el coaching de equipos, es porque te permite poner al servicio de tu cliente más recursos que sin duda alguna tenés. Muchas veces me preguntan a mí de, Francisco, danos herramientas, compartir herramientas que tenés. Y claro, damos herramientas en el programa, muchas herramientas. Pero cuando yo le digo a la gente, hagamos un inventario de herramientas en un mercado de herramientas, es espectacularmente sabroso ver todas las herramientas que los participantes colocan sobre la mesa. Y el asunto es que todo eso, muchas de las herramientas que salen ahí, que las ponemos al servicio del coaching de equipos, lo maravilloso es que luego las podemos poner al servicio del coaching individual. Es muy interesante cómo muchas de estas herramientas luego funcionan muy bien cuando trabajamos con un líder, porque le agregamos al líder la preocupación por el sistema del que es parte y de los equipos a los que está vinculado o con los que coordina acciones. Reactivado. Hasta el momento no tenemos más preguntas. ¿Alguien más quiere preguntar? Ok. Nos hace una pregunta Giovanna. Interesante conferencia. Al terminar la certificación, ¿estaría preparado para? Mira, esa es una pregunta buena. También, como todas las que han hecho, que me hacen pensar. El programa, la certificación de coaching de equipo, te habilita para que al finalizar el mismo seas capaz de diseñar propuestas de coaching de equipo, tener claridad de cómo se hace, qué se incluye, poder hacerla y disponer de recursos para ejecutar procesos de coaching de equipos de liderazgo. De hecho, al terminar el taller, inmediatamente al terminar el taller, todo lo que usted ha recibido del taller, inmediatamente lo puede utilizar. Y lo digo pues por experiencia.
porque son cosas muy concretas, todas las herramientas, todo el tema de diseños, porque se llevan muchos diseños, se llevan cosas que se pueden llevar a la práctica con mucha rapidez y además el proceso de seguimiento después nos permite tanto desde la supervisión individual conversar acerca de desafíos de implementación y en la supervisión grupal también colocar temas. O sea, una de las partes de la propuesta de valor del programa es desarrollar capacidad para que el participante sea capaz de diseñar e implementar procesos de coaching de equipos de liderazgo, uno, y aplicar las herramientas que ha utilizado con equipos o con grupos, así sea que no esté desarrollando un proceso ad hoc de desarrollo de equipos de liderazgo. Cristina de Armas nos dice mil gracias. Un contenido práctico, superhumano y generoso, resultado de un producto, conocimiento y experiencia. Me encantó su energía, su convicción. Inspira varias posibilidades de aparecer ante las innumerables oportunidades que podemos enfrentar con los equipos. Excelente, Francisco. Muchas gracias, Cristi. Yo creo que Cristi y yo compartimos alguna escuela. Por cierto, bueno, eso es algo que no dije al inicio. Yo guardo un cariño muy especial para Colombia, pensando en los colombianos que están aquí presentes, ya que mi primera formación como coach hace 11 años, una cosa así, fue con Coaching Hall. Luego, pues, se sumaron otras con otras escuelas de otros apellidos, más eso me hace guardar un cariño muy especial para con Colombia, así que es una de las cosas también que me tiene pegadito con este país. Y muchas gracias, Cristi, por tus comentarios. No sé si hay otra pregunta. En todo caso, quisiera pues compartirles que la próxima semana tenemos en Bogotá un desayuno en el que vamos a conversar un poco más del programa, del método, trabajar alguna herramienta, algo así. Eso es el martes y por ahí pues está la información, pues, tenemos la información en Face o se puede coordinar pues para compartirla con aquellos que estén interesados en un poquito más. Mil gracias, Francisco. Enseguida le voy a dar el micrófono a nuestra presidente Lucía Pinto de Mariño, presidente de ICF Colombia. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Betty, ¿me ayudas a abrir el micrófono, porfis? Voy a poner en mute el mío, voy a enmutar el mío. Listo, Lucía. Bueno, muy buenas noches para todos. Sé que tenemos una gran audiencia esta noche y me siento muy, muy satisfecha, por supuesto, por nuestro grupo organizador que haya logrado este éxito, pero sobre todo por la experiencia de una comunidad más grande de haber disfrutado esta conferencia, esta conversación con Francisco. No tenía el gusto de conocerte, Francisco, por referencia, claro, por ya la organización de esta conferencia, y me gustó mucho escucharte, muy interesante. Me retiré por unos momentos por un tema aquí familiar, pero me reincorporé al tema y comparto enormemente el enfoque sistémico al que te refieres, o sea, realmente el tema de equipos, de trabajo en equipo, de coaching de equipos, es un tema que merece, como lo has hecho, la profundización, el estudio, la aclaración, el recorrer los autores que se han preocupado, porque realmente está la clave de la productividad de las empresas, pero no solo eso, la clave del clima laboral, la clave del bienestar, la clave de poder contar con unos equipos, sobre todo a nivel es decir, con unos equipos en los que uno pueda trabajar y aportar libremente y satisfactoriamente sin estar a la defensiva. O sea, ese mundo ideal que uno quiere, que su trabajo, que su aporte realmente sea valorado, reconocido, donde uno esté creando, compartiendo y no defendiéndose de los demás. Entonces, ahí hay, digamos, unas claves enormes y en cuanto
ser parte del mundo del coaching, por supuesto, potencializa una de las más complejas competencias, que es esta de trabajar con otros y como jefe de lograr resultados a través de otros. Se aprende en esto cada día. Entonces ha sido para mí de verdad un motivo de mucha reflexión, de encontrar afinidad. Por supuesto, yo he trabajado mucho en el tema por experiencia propia y últimamente en el coaching sistémico y en el tema de constelaciones organizacionales. Todo este mundo sistémico aplicado a la familia de las organizaciones, que para mí ha sido de verdad un mundo muy, muy interesante en el que sigo aprendiendo. Así que te deseo el mayor de los éxitos. Creo que se está difundiendo un conocimiento muy útil para las organizaciones, para los coaches, por supuesto, una gran utilidad de aplicación. Y mil gracias, bienvenido de nuevo entonces a Colombia y gracias por compartir este espacio con nosotros. Un saludo para toda nuestro público, para nuestros organizadores y bueno, me complace mucho haber participado en esta experiencia. Mil gracias para todos. Gracias, Lucía. Gracias. Y a continuación, entonces, le doy la palabra para el cierre y para todo lo que nos tiene que contar Gustavo, quien es el director y está al frente de todos estos beneficios. Gustavo, tienes la palabra y gracias a todos en nombre de la ICF. Nos vemos en todo lo que viene. Mauricio, buenas noches. ¿Me están escuchando? Perfectamente. Perfecto. Ok. Francisco, muchísimas gracias. Excelente tu presentación, impecable, muy concreta. Te agradezco y te bendigo por este espacio que nos has regalado a la comunidad de coaches en este día. Y para todos los asistentes, pues, primero, darle las gracias a Mauricio por ser el pionero de estos espacios, por toda la calidez, todo el amor con que dirigió, dirige y seguirá siendo el espíritu de todo esto que se está moviendo aquí en el capítulo Colombia en cuanto a manejo de medios, de branding y demás, que es nuestro maestro. Yo, como le dije hace algún tiempo, me declaré su discípulo y le agradezco mucho todas las enseñanzas que cada día me hacen crecer y pues que hoy me tienen aquí aceptando el reto de continuar, recibir la aposta y continuar con el tema de crecer en comunidad. La ICF Capítulo Colombia pues inició el proceso de generar un espacio los días jueves, los jueves de coaching, y la idea es que podamos regalarnos nosotros mismos como coach un espacio para crecer en nuestra profesión, mirar qué está pasando en la comunidad en Latinoamérica con respecto al coaching, y ir complementando, ir creciendo y haciendo comunidad. Dentro de este programa pues tenemos actividades en noviembre bastante buenas, enriquecedoras. Siguiendo pues con este propósito, el día 12, el próximo jueves, vamos a tener a Liliana Becerra, un taller presencial aquí en Bogotá. A los que estén aquí en Bogotá o tengan la oportunidad, no dejen de asistir. Es una mirada nueva desde el Fei Shui y cómo conocer a nuestros coaches. Es una nueva mirada que se nos ofrece por parte de una experta en este tema y que seguramente nos va a enriquecer nuestras sesiones. El día 18 continuamos con los Master Coach. Tenemos a Mari Carmen Castro. La recomendación para todos los que están interesados en asistir, por favor, inscríbanse con suficiente tiempo. Las plazas se están llenando rápidamente, es la oportunidad de ver nuestros Master Coach haciendo coaching y poder interactuar con ellos, escuchar todos sus comentarios sobre la forma y los estilos de llevar sesiones de coaching. Ya tuvimos la primera con Adriana Vázquez y fue algo espectacular para todos los que tuvimos la oportunidad de asistir. El día 19 seguimos con nuestros webinars de
de credenciales. Todos los que tengan dudas, estén en su proceso de acreditarse, allí pueden resolverlas, pueden interactuar con los expositores y aclarar todo lo que tiene que ver con procedimientos para certificarse como ACC, PCC, dependiendo en el sitio que se encuentra en este momento. El 19, eso es el 19, y el 26 cerramos el último jueves de noviembre con un webinar con Giovanna Fuentes, manejo de medios, interesante. Hoy por hoy conocer cómo comunicarse a través de una cámara, a través de un micrófono, los tipsitos que se requieren. Nuestra profesión cada día pues nos abre espacios y posibilidades y hay que tener las herramientas justas en el momento justo. Entonces los invito para que se inscriban en todas estas actividades. Ustedes pueden encontrar más información a través de la página de ICF Colombia. Allí están los links de ingreso, están las fechas, están las horas. Para el caso de Liliana Becerra están los costos. Los invito, espero contar con todos ustedes en esta travesía que inició el día de hoy, pues que se inició la semana pasada. Francisco, reitero mis agradecimientos. Espectacular contar con personas como tú en nuestra comunidad y que están dispuestos a hacernos crecer a todos. Muchísimas gracias, Francisco. Mucho gusto, a sus órdenes. Un gustazo haber estado con ustedes. Francisco, bendiciones y a todos nuestros participantes, muchas bendiciones. Nos vemos el jueves. Bueno, y pocas veces cumplimos con el tiempo. Hoy es uno de esos días, hasta para eso Francisco tuvo maestría, no sé cómo lo logró. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que se tomaron el tiempo desde lugares lejanos. Hay muchos que están a más de medianoche, otros a 3, 4 horas, otros que dejaron estudios y nada. Recuerden que la ICF Colombia está conectada con toda Latinoamérica y este es un ejemplo de que Latinoamérica se conecta globalmente. Un abrazo en nombre de ICF Colombia. Tengan en cuenta estos 4 eventos. Hoy podemos decirles que entren temprano. Recuerden que no son sino 100 cupos. Mucha gente se queda por fuera. Gracias, Betty, como siempre, por ser nuestro soporte ahí detrás, por generar todo lo que estamos viendo. Francisco, gracias por tu servicio, gracias por regalarnos desde esa pasión, esa convicción y ese amor lo que sabes. De seguro vienen cosas grandes con lo que has creado para Colombia, para los coaches de Colombia. Lucía, gracias como siempre por apoyarnos a generar todos estos espacios. Y Gustavo, mil gracias por lo que generas para toda la comunidad. Un abrazo a todos y gracias.